Estamos en comunicación con Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria, uno de los líderes de la corriente federal de los trabajadores, un hombre importante de la CGT, que ha conseguido para su gremio con mucha lucha lo que se propuso. Uno se tendría que preguntar, y le vamos a preguntar a Palazzo, si no hubiera hecho los paros que hizo, se hubiera podido reincorporar a la gente del Banco Central o conseguir el recupero de la paritaria. Sergio Palazzo, Gustavo López y Camila Sánchez te saludan. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Bien, y no voy a hablar de Independiente, Sergio. No, pero jugamos bien. Jugamos bien. Ay, recién la tele me pasaba el penal de Gigliotti. Bueno. Hablemos del paro que sufro menos. Me hizo acordar a Barovero y usaba camiseta verde el arquero también. Bueno, mañana paro general de la CGT. Sí. ¿En qué marco inscribís esto? El paro de la CGT y la ofensiva del gobierno contra los gremios. Bueno, el paro de la CGT es exclusiva responsabilidad del presidente de la Nación y la falta de respuesta que le da a los trabajadores y al denominado diálogo social que terminó siendo un monólogo del gobierno. Cuando uno ve que hay una apertura de importaciones que está haciendo caer el empleo en la industria nacional, cuando uno ve que hay disminución del poder adquisitivo del salario, que no hace falta un decreto para bajar el salario como el 13% en la época de la Alianza, sino que por vía de inflación contra paritarias menores se bajó el salario, cuando uno ve que vienen por los derechos laborales a través de una reforma laboral para disminuir lo que ellos determinan el costo laboral argentino, cuando ve que le pretenden bajar, como intentaron y no le salió a los jubilados 30 pesos para que se cuadren los números al ANSES, y cuando ve la política que está desarrollando este gobierno, está claro que el único responsable de que mañana haya un paro que va a ser contundente es el presidente de la Nación y sus políticas. Por un lado esto. Por otro, el nivel de agresividad en el que está el presidente hacia el movimiento obrero. Yo no soy de los que creen que este gobierno trabaja a prueba y error. Yo estoy absolutamente convencido que todo lo que hacen, lo hacen fríamente calculado y es al revés. Trabajan por si pasa, pasa. Entonces, avanzan. Si no pasó nada, pasó lo que ellos querían. Si pasa algo, te dicen que es prueba. Si hay un conflicto grande o le genera un costo importante político al gobierno, te dicen que están a prueba y error. Esto no es así, por eso aspiro que la medida de fuerza sea contundente, que le haga sentir un costo al gobierno para que modifiquen esa política. Y el presidente ha enmarcado este paro en una estrategia comunicacional que tiene que ver con provocar para desviar la atención de lo que acabo de enumerar primero, que son los problemas que tiene la economía y que tenemos los trabajadores. Arrancó con chori sí o chori no, el día de la marcha, y esto tenía que ver con desviar la atención precisamente, porque terminamos discutiendo en la mitad de los programas de televisión, de radio, de los diarios, si chori sí o chori no. Uno podría decir que si nosotros de los sectores populares le damos 500 pesos y un choripán, a la marcha del 1 ellos le dieron 500 euros y un rol de sushi, pero no hay que caer en esa, ¿no? Claro, eso te iba a decir, terminamos discutiendo también hasta eso, que es lo que quieren instalar o llevar la discusión a ese plano, si es chori sí o chori no, y no claro, realmente de fondo. Después avanza con el tema de las mafias, diciendo que va a terminar con las mafias políticas, sindicales y judiciales. Se olvidó de la mafia empresaria. Para aquellos dirigentes que se corrompan y jueces que se corrompen, tiene que haber alguien que los corrompió, que es generalmente el sector empresario que tiene la plata. Pero como es su clase, no habla. De todo modo, así como estoy tentado de decirle si fueron por los 500 euros y el rol de sushi, también estoy tentado de decirle que él podría darnos cátedra y explicarnos muy bien cómo es ese tema de las mafias, porque que yo recuerde, en la política contemporánea del 83 a la fecha, el primer escándalo político por corrupción estuvo vinculado a una obra de cloacas en Morón, donde la familia Macri era la que tenía que abastecer esa obra pública. Entonces debe conocer mucho el tema por haber sido contratista público tantos años, y a lo mejor cuando habla de mafia por ahí nos da una cátedra interesante, ¿no? A lo mejor es una clase magistral, ¿viste? Como se suele dar en las universidades. ¿Qué esperan para mañana, Sergio Palazzo? Esperamos la contundencia del paro a pesar de las presiones, porque ellos hablan de las presiones que ejercen los sindicatos y la izquierda cuando corte y demás, pero no hablan de las presiones que ejercen los empresarios y el propio gobierno con los trabajadores para que no paren. En nuestra actividad
tengo los mails, le han llegado mail a los trabajadores diciéndole que los pasa a buscar el taxi, el remil, la combi, otros bancos que piden que con anterioridad digan quiénes van a ir y quiénes no van a ir. Esos son aprietes, más allá de los descuentos de día y todo con lo que amenazan y pretenden avanzar. Entonces, bueno, a pesar de todo eso, yo creo que la medida va a ser muy contundente, no solo por bancarios, va a ser por todas las actividades, y calculo que mañana, por lo menos acá lo que es el microcentro, no va a haber absolutamente nadie, independientemente de que alguien pueda llegar a venir, porque también están haciendo esas campañas a través de las redes sociales de que se ponen autos para que vengan de a 4, de 5 y toda esa historia, ¿no? Pero yo creo que va a ser un paro muy contundente mañana. Sí, porque ellos han puesto un escenario que, como vos señalaste, el escenario tiene que ver con las supuestas mafias, con el chori, es decir, con la gente arrastrada, y no discuten que a los docentes le ofrecen el 19% contra 10 puntos que perdieron de inflación el año pasado y 5, 6 o 10 que van a volver a perder este año. Digamos, en la discusión ellos hacen abstracción de los problemas por los cuales se para y tratan de fijar el eje en otra cosa. Claro, no solo tratan de fijar el eje en otra cosa, sino que provocan para desviar la atención. Pero por otro lado, yo siempre he caracterizado desde el primer día que este es un gobierno poderoso con los débiles, en este caso los trabajadores, por lo que vos acabas de enumerar, y es débil con los poderosos, a quienes rápidamente asiste con soluciones cuando le plantean algo. El presidente acaba de expresar que este paro le sale 15.000 millones a la sociedad argentina. Sería importante decirle que una decisión política de su gobierno dejó al erario público sin 70.000 millones por quitarle las retenciones a los agroexportadores y a las mineras, y son 70.000 millones que no se volcaron en generación de puestos de trabajo, mayor producción o disminución de precios porque pagan menos impuestos. Pasaron a engrosar las cuentas bancarias de los agroexportadores y de las mineras. Entonces, cuando el presidente pone los números, hay que decirle que ponga todos los números. Los 15.000 que supuestamente sale el paro, la cantidad de miles de millones que se pierde el pueblo argentino y el Estado argentino cuando cierran fábricas, empresas, pymes, y también lo que graciosamente decidió condonarle al sector empresario a través de una rebaja tributaria. Y fíjate qué dicotomía que tiene este gobierno, ¿no? Cuando se le da ese tipo de beneficio, subsidio o quita de impuestos a los sectores empresarios con el erario público, que es el de todos nosotros, sí, es para mejorar la productividad. Pero cuando se le da para asignación universal, para planes o para mejorar la educación, es el populismo, ¿no? Con la misma plata se hacen dos cosas. En una es mejorar la productividad, en otra es populismo. Depende a qué bolsillo vaya. Si va a la redistribución de la renta es populismo, si va a engrosar los bolsillos personales, mejoramos la productividad. Mejoramos la productividad. La última, mañana se espera paro contundente. Y a partir de pasado mañana, ¿qué? Lo que uno aspiraría como primera instancia es que este gobierno sienta que ha pagado un costo alto y que si sigue en esa posición de no cambiar su política, va a seguir pagando un costo alto y a partir de ahí modifique algunas cosas. Dudo que el primer impacto sea ese en el gobierno porque está dispuesto a endurecer posiciones, y si eso es así, creo que el movimiento obrero tiene que darse un debate e intensificar las medidas de protesta. ¿Y qué pensás, digamos, Bárbaro, y en términos políticos, esto cómo se expresa en octubre en las urnas? ¿Qué debería hacer el movimiento obrero? ¿Dialogar con los sectores de la política más asiduamente? Porque digo, estamos hablando de un plan económico, ¿no? Mira, el movimiento obrero lo primero que debería hacer es tener un programa, ¿no? Como ha tenido históricamente el movimiento obrero, la Falda, Huerta Grande, la Secretaría de los Argentinos, los 26 puntos Gualdini. Uno puede estar de acuerdo o no con esas políticas, pero tenía un programa. Fue lamentable que a casi 33 años de democracia, cuando el gobierno en diciembre pasado convocó bajo el pomposo título de diálogo social a la CGT y a los sectores empresarios y el propio Estado en esa mesa, la CGT termine suscribiendo que se va a discutir sobre el programa productivo nacional que tiene ni más ni menos que este gobierno, porque no llevamos un programa. Entonces, y esto no es una crítica a los compañeros que conducen la CGT, es una autocrítica que lo tenemos que hacer todos los dirigentes sindicales. Pues son 33 años de democracia y no tenemos elaborado un programa de qué quiere el movimiento obrero respecto a la salud, a la educación, a la cultura, a la ciencia, todos los ítems. Lo segundo, creo que armado ese programa, el movimiento obrero tiene que ser el articulador, por un lado, de la protesta social y por otro lado ser parte de un frente que confronte con las políticas de este gobierno, y no digo electoralmente para que no empiecen a decir que los dirigentes gremiales queremos candidatura. Creo que hay que tener una confrontación de dos modelos. La irrupción de Macri en la política cambió la lógica del bipartidismo en la Argentina.
Argentina. Hoy hay peronistas y radicales que por convicción, conveniencia u oportunismo están con Macri, y hay peronistas y radicales que estamos totalmente en contra de Macri. Entonces me parece que, no de Macri porque sería darle demasiada entidad, de las políticas que representa Macri en todo caso. Lo que digo es que todos esos sectores tenemos que confluir en un programa y acompañar una propuesta y después acompañar a los candidatos que la lleven para confrontar con ese modelo y ser alternativa también electoral esa propuesta para recuperar el poder y que haya un poder político que conduzca a la nación que tienda a favorecer el bien común, lo nacional y lo popular. Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria, gracias por esta comunicación telefónica y abrazo grande. Gracias a vos, Gustavo, y a todos los demás, y bueno, esperemos que Independiente gane la próxima. Exactamente. Un abrazo, chao. Chao, Gustavo.